Marie-Marcel. Marie-Marcel, ¿cuál es el camino que tú propones para que Colombia logre alcanzar la paz? Lo que yo propongo para mí es la ruta, la calle que he propuesto en todas las partes del mundo donde he trabajado con la gente. En Ruanda después del genocidio, en Congo en frente de los masacres, las guerras. En Siria me encontraba en Siria en agosto durante la guerra, porque la guerra no está terminada. En Perú, algunos, porque empecé en Perú en 91 y fue el tiempo de los senderos luminosos. Y en mi país nuestros problemas están existiendo. Es ahí que he descubierto cómo deshacer muros. Nunca había visto claramente el primer muro que está haciendo nacer como todos los otros muros la persona no conocida. Entonces, para mí, no hay una excepción por Colombia. Cuando estoy pensando en Colombia, eso me parece semejante, hay diferencias, pero lo que estoy mirando es la hostilidad, la división, todos los actos de barbarie o de violencia que están naciendo de eso. Y es como si las personas no se veían como personas. Y para mí la llave es de aprender a reconocer a alguien como una persona humana. Y mi formación es en el campo de las fuerzas vitales humanas, que es de eso que la gente necesita para crecer, de ser persona humana con mis fuerzas y con mis fuerzas deshacer las limitaciones y los problemas que tengo psíquicamente. Entonces, no veo algo de especial en este campo. Para mí es la necesidad por este país, como otros países, de aprender a la gente, multiplicando los medios de hacer de consciente que esta persona es una persona. Y eso es no sé cómo decirlo en español, pero eso es deshacer los muros que vienen de las etiquetas que toda mi vida he dado a un grupo, al otro grupo. Eso es fuerte, me pide mucho, porque es más fácil de excluir a alguien que de decidir conocerle como persona. Es novedoso cuando tú hablas de la persona humana y que en la medida en que yo reconozco al otro como legítimo, como persona, también puedo derribar los muros que hacen que el conflicto se genere. Dentro de todo lo que has recorrido en muchos países, ¿qué es lo que ha hecho que no sea posible que nos hayamos dado cuenta antes de esto? ¿Qué quieres decir exactamente? Porque antes no habíamos hecho propuestas de este tipo. ¿Cuál ha sido el...? Yo creo que en todos los países lo que he visto, la ideología es como el centro de toda la historia. Todo el mundo tiene una ideología y la ideología está una manera de vivir la hostilidad, excluyendo a alguien. Y con la ideología estoy manipulando grupos que van a creer como lo que yo estoy creando y voy a como dice, dar razones de excluir. Porque la paz para mí necesita una cosa, una persona que va a hacer crecer en ella el amor universal. La fuerza del amor universal es esta visión que cada persona es una persona y no quiero excluir a alguien. Eso no quiere decir que no voy a hacer, como decir, una persona que ha matado a alguien debe tomar las responsabilidades de sus actos. Pero verle como una persona es muy diferente de etiquetarle y de excluirle y de seguir con una otra etiqueta por un otro. Hay una manera de construir una sociedad en la cual cada uno tiene su camino, debe crecer como persona, pero lo veo como una persona y le va a ayudar a crecer con lo que le pertenece a él.
Y de lo que tú conoces del Colombia, de los colombianos. Es poco, ¿eh? Porque he tenido 5 estudiantes de Colombia al instituto y conozco la situación. Pero tú sabes, he trabajado con tantos países de división, ahora para mí no es tan diferente. Okay. El primer país donde he visto eso más es cuando hablo de Ruanda, después en genocidio. Una etnia había manipulado muchas personas que han matado. Sí. Fue el fruto de manipulación con una ideología de división, pero atrás de eso fue la conquista del poder. Una gente que quería el poder. Entonces, es todo eso en el mundo entero. Entonces, para mí, más y más que estoy creciendo con los países, no veo diferencias. Yo tengo una inquietud, una curiosidad. Tú vas conociendo todos estos países. No sé si a todos les pasa lo que a nosotros, y es que a veces consideramos que la paz es muy difícil, que es dificilísimo de alcanzar. No sé si eso ha sido una cosa que has encontrado también. Es difícil, pero para mí es una pasión de decidir que vamos a trabajar para construirla. Okay. Es el fuego que personalmente yo quiero incendiar en el corazón de las personas. Okay. No es fácil, pero es posible. Y tal vez no vamos a lograrlo como lo queremos. Tal vez queremos algo de muy perfecto. Tal vez es solamente pequeñas semillas. Es con eso que vamos a construir un mundo nuevo. ¿Y qué recursos ves que podemos tener para llegar a ese punto de ser sembradores? ¿Con qué contamos ya que...? Una formación, y como estamos haciendo ahora, ¿no? Descubrir sus fuerzas, descubrir que... yo creo que el camino que estamos haciendo abre los ojos de las personas, que están dándose cuenta que hay medios para hacer crecer a alguien. Y no sé, es los participantes que lo van a decir más que yo, había las fuerzas y había tomar en carga sus frustraciones, sus energías, tener en cuenta que eso es lo que es en mi cuerpo y que si yo hago nada, las bombas van a explotar en las familias, en el pueblo, no solamente en el país. Y entonces hay un aprendizaje de aprender a tomarme en carga en mi cuerpo y a actualizar mis fuerzas y interesarme a las otras personas con sus fuerzas. Y para mí es la manera de desarmar a persona que está utilizando su arma para matar.